Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero agradecerles a ustedes su espacio y el tiempo que han sacado por venir acá a participar de este conversatorio. Agradecer al profesor Pedro, agradecer a la Universidad de Medellín. Nosotros somos el Centro de Análisis y Entrenamiento Político CAE. Somos una agencia que tiene como propósito o objetivo primario profesionalizar la política. Tenemos 4 líneas de profundización. La primera de ellas es investigación. El profesor Pedro ha participado con nosotros en el ejemplar que traemos hoy, un libro de autoría del profesor Pedro. Busca a través de una radiografía política mostrarnos las prospectivas y perspectivas que tiene o cómo se comporta el ciudadano colombiano frente a las elecciones. La segunda línea que nosotros manejamos es la pedagogía. Cualquiera de ustedes puede acceder a los diplomados que nosotros tenemos. Son diplomados totalmente gratuitos, virtuales, manejamos a través de la plataforma Estado, y si siguen nuestras redes se podrán dar cuenta que es muy fácil obtener una beca. La tercera línea que nosotros manejamos es una línea donde tenemos una revista, lo que intentamos es mostrar que la política no es tan ajena al quehacer diario, ¿cierto? La política, aunque no todo es político, todo puede ser susceptible de ser político. Eso es lo que tratamos de mostrar, que lo que hacemos también se vea en lo tangible, en el día a día, en lo cotidiano. Así entonces quiero dar paso, para no alargarme más, a este conversatorio. Luis Ángel Pérez Ruiz, coordinador de operaciones del CAE. Luis Ángel es politólogo de profesión, Universidad de Antioquia, es magíster en comunicación transmedia de la Universidad EAFIT. También quiero presentar a Nora del Pilar Vargas. Nora es diseñadora industrial. Daina es comunicadora audiovisual, y quien les habla, Kevin Villarreal. Yo soy politólogo de profesión, tengo una especialización en proyectos y una maestría en ciencia política. Entonces doy paso a estos dos caballeros que nos van a ilustrar. Bueno, presentar al profesor Pedro, quien ha participado con nosotros en muchos eventos, pero qué pena con usted. Por eso no quería dar más larga, ¿cierto? Sabemos de la sapiencia de Pedro y esperemos pues aprender mucho con ellos dos hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Digamos que el objetivo principal de este conversatorio es hablar sobre participación y abstención, y en este sentido quisiera iniciar preguntándole al profesor cómo se concibe, digamos, la participación y la abstención desde diferentes ámbitos en Colombia desde la ciencia política. Listo, Luis, muchas gracias al CAE y a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos con el CAE, y este libro del que estaba hablando ahorita, Kevin, es uno de los libros o de los proyectos más especiales en los que he trabajado con el CAE y con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Pero yo quiero ahí hacer una aclaración con los créditos. Ese libro, la gran mayoría de ese libro es obra y gracia de María José Pamplona Sierra, que también es politóloga, y yo creo que ella fue la que le dio a ese libro una forma muy novedosa de interpretar la política, que es a partir de los estudios urbanos. Por eso, frente a tu pregunta, Luis, el primer capítulo de este libro nos muestra un poco ese enfoque del urbanismo, porque en Colombia la historiografía tradicional ha planteado que nuestro país es un país de regiones, y la idea de las regiones nos lleva a una concepción como muy rural, y también una concepción muy rural de la política. Entonces yo creo que ese fue uno de los elementos clave en este libro, y es concentrarnos más en las ciudades, y también sobre todo por un razón que tiene María José, y también lo tengo yo, y es que los politólogos tenemos el desafío
de alejarnos un poco de esa materialización de nuestro objeto de estudio, que es el Estado, y tomar más las ciudades como nuestro objeto de estudio, las zonas urbanas. Entonces, les voy a contar un poco más del libro para poder responder la pregunta de Luis, para poder responder sobre la participación y la abstención electoral. En este libro entonces no solo se utilizó ese enfoque, que es muy visible en el primer capítulo, sobre todo porque no es un capítulo que se haga historia, no es la pretensión de hacer historia, sino establecer unos hitos importantes en la historia política de nuestro país y reconfigurando un poco, insisto, ese pensamiento tradicional, tomando incluso un poco la perspectiva que utilizó la profesora Ana Catalina Reyes, que lamentablemente pues falleció hace poco, y la perspectiva de ella es concebir a Colombia no como un país de regiones rurales, sino de centros urbanos dispersos que compiten entre sí. Cuando comprendemos entonces que Colombia es un país con un montón de centros urbanos dispersos y que compiten, nos damos cuenta que una o podemos comprender mejor que la política en el país pues se mantiene en competencia, es dispersa y hay constantes disputas entre esas principales ciudades. Cuando hablamos del siglo XVIII y XIX hablamos más de unas regiones específicas, pero hoy hablamos de unas grandes ciudades o incluso ustedes pueden ver cómo el tema de las regiones sigue siendo muy relevante. De hecho, hay muchos políticos que buscan, políticos profesionales que buscan crear regiones, ¿cierto? La región Caribe, la región del centro occidente, que sería Antioquia más eje cafetero, y entonces esta configuración lo que uno empieza a ver es que detrás están los votos, ¿cierto? Que detrás está todo un interés electoral pues, para mantener, para tener, para mantener y para transferir el poder político. Entonces, yo creo que ese es un primer punto muy importante, salirnos como de esa lógica rural y entrar un poco a la lógica urbana. Ahí simplemente recordar algo en el siglo XIX con la Guerra de los Supremos. El siglo XIX, la historiografía tradicional lo que plantea es que primero nos plantea una idea absurda de lo que fue la patria boba, ¿cierto? Entonces que hubo un primer proceso de independencia y que luego entre hermanos nos peleamos, ¿cierto? Pero esta nueva forma de ver las cosas, que le doy los créditos a la profesora Ana Catalina Reyes, por ahí también el profesor Gonzalo España, Fabio Zambrano, ellos lo que plantean es que no existía tal patria boba, porque no podemos primero hablar de una identidad, de una colombianidad en términos de nación, pero tampoco en términos de patria. Un poco, a mí me gusta bastante la definición de un estudiante de Charles Tilly, que se me da el nombre, que a mí le gusta mucho. Centeno. A Miguel Ángel Centeno. Miguel Ángel Centeno define la nación como la religión y el patriotismo como la fe en esa religión. Entonces, a lo que quiero llegar es que tal cosa no existió, esa patria boba, ese tipo de cosas no existieron. Lo que uno ve en el siglo XIX es una competencia entre unos señores poderosos que van compitiendo por el poder de sus regiones, por el poder de la tierra y posteriormente por el poder político. Pero les colocaba el ejemplo de la Guerra de los Supremos porque yo creo que en la historia de Colombia, aquí, por ejemplo, en el pregrado de Ciencia Política, plantean que la Guerra de los Supremos, ¿qué fue? Que cada líder de las regiones se declara líder supremo de su región, ¿cierto? Pero en últimas esa competencia, la competencia entre Cibeles y Bogotá, que Cibeles es hoy Barranquilla, la competencia entre el Gran Cauca y Bogotá, con Antioquia, con Medellín, etc. Entonces ese es un tema muy importante, porque uno de los grandes planteamientos que están en la radiografía política es justamente que la ausencia de una identidad nacional lo que genera en Colombia es una serie de subculturas políticas.
Entonces, esas subculturas políticas lo que plantean es que en las regiones, en las ciudades, el comportamiento de la participación y el comportamiento de la abstención hay que entenderlo desde muchos factores. En estos días, por ejemplo, en clase, una estudiante me hablaba por ejemplo, la participación electoral de la segunda vuelta del gobierno Pastrana, ¿cierto? Que fue una participación de más del 65%, la abstención se redujo, y entonces ella indagaba, pero ¿por qué sucede eso en Colombia? También hay que agregar allí otro elemento, y es que depende de las coyunturas, en este caso pues los procesos de paz, lo que algunos autores han denominado paz cuatrienal. Pero para no alargarme más, lo que quería plantear como un primer momento es ese: entender a Colombia como un país urbano. El dato más reciente es que el 85% de la población, y aquí hay que hacer énfasis en la población porque en última son ellos los que votan, el 85% de la población colombiana vive en los centros urbanos. Pero resulta que del 1.120.000 kilómetros cuadrados que tiene Colombia de extensión, solo el 0,3% está urbanizado. Entonces, para que ustedes se den una idea, tenemos un territorio muy rural, pero una población que vive sobre todo en centros urbanos. Cuando comprendemos esa diferenciación entre ruralidad y urbano, pues ya podemos entrar en más detalle sobre cómo funcionan las elecciones y la gente por qué se moviliza a votar o no en ciertos momentos en nuestro país. Sí, digamos, una de las cuestiones que uno evidencia en Colombia es que tradicionalmente se ha hablado de ser un país de regiones, también uno puede hablar de país de centros urbanos, y cómo existen tensiones entre estos centros urbanos. Siempre existe una región que tiene, o una ciudad que tiene un rival. Por ejemplo, en el eje cafetero uno lo ve mucho, Pereira versus Manizales y Armenia, que Pereira se autodenomina capital del eje y que no le gusta a los de las otras ciudades. Entonces, en ese sentido uno sí ve tensiones entre estas ciudades, y porque hay ocasionalmente siempre hay dos o tres ciudades que están muy juntas, entonces eso se presta mucho a la comparación. Entonces, digamos que la idea, lo que te quería preguntar era de qué forma también esta división en centros poblados influyó en la concepción o la identidad que se tiene en Colombia. Digamos que siendo una identidad que uno considera un poco frágil en ciertos lugares, dependiendo de las identidades periféricas que hay. Yo creo que allí pues la idea básica, Luis, tiene que ver con la idea del municipio, y que los municipios en Colombia se convierten en fortines electorales, y dependiendo incluso de las tradiciones y de la historia política que haya tenido determinado municipio. Hace un año, creo, más o menos, o 2 años, por ejemplo, el alcalde de Medellín salió con una propuesta muy interesante, pero que no se discutió, y era acabar con todas las alcaldías del Valle de Aburrá, por ejemplo, y que solo existiera un alcalde metropolitano. Eso en el mundo se viene planteando en muchas partes, porque en últimas lo que hay de fondo es la necesidad de un gobierno urbano para las necesidades urbanas de una ciudad real, ¿cierto? No de una ciudad que está dividida en 10 municipios. Por ejemplo, Manuela, que vive en Bello, usted ni siquiera se da cuenta cuando pasa de Bello a Medellín, usted simplemente va en el metro y hace parte. Pero a los políticos no les gusta mucho esa idea de acabar los municipios, porque precisamente ahí es donde recae su poder local. Entonces ahí es donde aparece algo que yo creo que ha sido satanizado, sobre todo por los medios de comunicación y hasta algunos académicos, que tiene que ver con lo que se llama maquinarias políticas, ¿cierto? Que en algunas regiones funcionan como con una pagamoneda, ¿cierto? Haga de cuenta una máquina
pagamonedas, ustedes tienen que echar monedas para que todo funcione. Pero hay otras maquinarias que en últimas son las estructuras de base de los partidos políticos en las regiones de Colombia que tienen otro tipo de funcionamiento y que allí recae el poder. Y aquí es el problema que yo en Colombia y que tiene que ver con la identidad. Y es que esas estructuras o comités electorales no funcionan como un elemento de una institución que es un partido político, sino que funcionan al interés del político que los controla. Entonces, por eso vemos que en nuestro país los partidos políticos tienen una alta fragmentación interna o tienden al fraccionalismo, se dividen mucho. Pero esas mismas divisiones coinciden también con esas identidades políticas. Por eso yo creo que es muy fuerte la idea que planteaba ahorita, que en Colombia, en ausencia de una identidad nacional, construimos subculturas políticas. Como no hubo un elemento que unificara la política, fue más complejo construir una cultura, o por lo menos apostarle a una formación y una cultura política. Hay un ejemplo frente a la identidad nacional. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de Estados Unidos, la identidad política de Estados Unidos está relacionada con algo muy específico. ¿Con qué? ¿Con qué creen ustedes? La identidad política de Estados Unidos. Que son los más. Los más, bueno, sí. La American Jesus. La economía. Por la libertad, ellos están como por la libertad. Y cuando uno mira a Colombia, uno como que no sabe cuál es la identidad, como que no sabemos. Y en Estados Unidos uno encuentra eso muy fuerte. Por ejemplo, en estos días, Milton, que me mostraste esa serie documental y cómo la política se convierte en algo pues tan apasionado desde muy chicos en ciertos países, y que ese tipo de expresiones llevan a que no exista una apatía por la política, sino incluso como una necesidad de las personas de movilizarse en la política y de votar y de hacer todo tipo de acciones. Entonces, por eso es que uno observa que una participación baja en Estados Unidos es una participación en promedio del 70%, 68, 70%. Eso es lo normal, pero en Colombia lo normal es decir que que la abstención disminuyó 0,04 y nunca, en promedio, por ejemplo, en las presidenciales en los últimos 20 años, el promedio de abstención en Colombia ha sido del 56%. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y uno cómo entiende esto? El DANE, por allá desde el 2005, empezó a ejecutar una encuesta, que es la encuesta de cultura política, que los datos están libres, todo el mundo pues los puede analizar. Y hay unas preguntas que en últimas están divididas. Hay unos criterios técnicos por los que las personas no votan, y hay otros criterios más como de contexto, o incluso de coyuntura o asuntos de decisión de la persona. Pero los elementos técnicos de la abstención son, por ejemplo, ¿usted por qué no votó? Le preguntan al ciudadano, pues porque no tenía cédula. Pues eso es entendible, porque no estaba inscrito para votar, o porque tuvo problemas con el puesto de votación. Pero los picos que empiezan a mostrar desde los primeros resultados de la encuesta son de 2007, así sistemáticos. Lo que empieza a mostrar es los principales picos, cuando se le pregunta a las personas, ¿usted por qué no votó en las pasadas elecciones? La respuesta es, primero, porque no le interesa la política. Entonces ahí ya empieza uno a comprender como un elemento muy fuerte de esa cultura, no le interesa la política. Segundo elemento, ¿usted por qué no votó en las elecciones? Porque los políticos prometen y no cumplen. Los políticos prometen y no cumplen. ¿Eso qué significa? Pues yo creo que es como en un plano muy privado, como de promesas muy privadas. Es como la próxima semana que arrancan los consejos de administración de todos los edificios. De hecho, ya empezaron en la radiografía política, que en el tercer capítulo ustedes encuentran el estudio de opinión. Se aplicaron 2.505 encuestas y 4 grupos focales. Y en esas encuestas y en esos grupos focales, uno de los hallazgos más interesantes era cuando le preguntaban a la gente, ¿usted sale a votar? No, yo
no me interesa salir a votar, pero sí le interesa ir a las reuniones de administración del edificio, sí le interesa ir a la misa o a su culto de preferencia cada domingo o cada 8 días, sí le interesa asistir a las reuniones del colegio. Entonces ese tipo de preguntas nos permitían en este estudio pues entender un poco como esa privatización del todo, de la vida en Colombia, donde lo público está como en una cuarta o quinta dimensión, que no importa la política, pero todo lo que tenga que ver con la esfera privada moviliza mucho. Hay otros países que no. Si no les gusta el ejemplo de Estados Unidos, miren el ejemplo de Argentina. Argentina tiene siempre votaciones por encima del 70%, es una cosa loca, pero Colombia, insisto, como les decía, el promedio de abstención es del 54%. El año pasado estaban muy contentos algunos, que no, que histórico, que el pacto histórico, que movilizó el 58%, pero no superan lo de Pastrana. Y en últimas, lo de Pastrana fue, considero yo, algo coyuntural, ¿cierto? La gente estaba pues mamada del conflicto, de la guerra, y el tipo estaba prometiendo una salida negociada con las FARC. Yo creo que eso funciona. En conclusión, entonces, no hay una cultura política colombiana, así como se construyeron subculturas, hay muchas culturas. Yo creo que esto es un estudio general, y ahí le hago el guiño al CAER y a la CAS también, porque es necesario hacer estudios más regionalizados que nos permitan comprender la abstención y la participación en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, pero Colombia es una mezcla de cosas raras, y bueno, sigamos con eso. Sí, digamos que con lo que hablas de la facilidad que tienen las personas para ir al Consejo de Administración en vez de ir a votar, digamos que una de las cosas que siempre he considerado es que la gente se interesa en lo que es tangible, en las cuestiones que le son más cercanas. Yo estaba leyendo una entrevista que le hacían a un periodista español, y él hablaba de, pues, en esta lucha de la percepción que tienen los españoles trabajadores con respecto a los migrantes, digamos que hay partidos de derecha que le dicen, no, usted pierde su puesto de trabajo, está mal porque llega el inmigrante, pero la izquierda llega y te dice, no, es que el medio ambiente, el ecologismo. Entonces realmente el ciudadano termina participando, interesándose por algo que va tangible. O sea, a mí realmente, y nosotros lo hacemos en calle de las segmentaciones públicos para campañas, no me interesa que hayan arreglado algo en general en la ciudad, me interesa que me hayan arreglado la calle en la que yo vivo, porque es la que yo uso. En estos días había, por ejemplo, vi una publicidad de cierto municipio que estaba hablando sobre una obra que habían ejecutado en un sector, pero la publicidad estaba en un sector totalmente opuesto. Del poblado. Bueno, era Laureles y hablaba de un centro en Manrique. Tal cual. Entonces yo decía, pues a uno que está en Laureles, ¿qué tanto le interesa lo que se construye en Manrique? O digamos, había algo también de la gobernación de Antioquia que estaban entregando el periódico, y había una publicidad mostrando que estaban entregando el periódico en Medellín, pero el mensaje, el tweet de la gobernación decía, entregamos 5 carrotanques de agua en San Pedro de Urabá. Entonces sí, o sea, definitivamente cuando el político te llega con una información de que aquí realmente no te interesa, pues yo sí siento que la gente pierde un poquito de este interés, porque no lo ve como algo tangible. Digamos que otra cuestión que quería de pronto que conversáramos es qué tanto influyó de pronto esta concepción que teníamos de Colombia como un país bipartidista hasta la Constitución del 91, incluso ya se venía debilitando desde antes, hasta que en el 91 hay esa explosión de partidos. Digamos que la mayoría de las familias siempre tienden a contar la historia de si era conservador, si era liberal, y sobre eso se constituye también una identidad de regiones, si este municipio era conservador y este municipio era liberal, o si mi familia era conservadora en un municipio liberal, o así.
por ejemplo, en mi casa no se habló así, pero por ejemplo, en mi casa el referente era que mis abuelos paternos votaron por Rojas Pinilla. O sea, era el referente totalmente opuesto, pero siempre existe como un referente diferente en torno a lo político para generar identidad. Entonces quería preguntar qué tanto influyó la participación y la abstención con esta explosión de partidos luego de la Constitución del 91, que vamos a volver a ver porque ya tenemos 28 partidos. Ayer ha nacido el Partido de la Fuerza de la Paz de Roy, entonces pues ya renunció a la primera directiva del partido. Por ejemplo, en mi familia estaba el guerrillero, ¿cierto? El del M-19, que le hacía campaña a Pizarro. Bueno, a Pizarro lo mataron. Cuando hablamos de explosión de los partidos es precisamente porque venimos de una estructura del Frente Nacional y luego unos años posteriores del 70 o 74 hasta el 88 como esa transición al Frente Nacional. Y la cultura en Colombia, la cultura política estaba acostumbrada pues, a ese bipartidismo liberal y conservador. Yo considero que a pesar de esa explosión de partidos, porque aparecen, yo creo que ahorita podemos mostrar unos datos de eso, aparecen muchos partidos que luego eso se empieza a achicar con la reforma política del 2003 y luego cuando se cambia el umbral electoral al 3%, con el objetivo de colocarle como más exigencias de votos a los partidos políticos y que los partidos que sean muy chicos o muy poco relevantes o con baja relevancia, pues que no tengan ninguna participación política. Lo curioso es que, y esto poco se dice, lo curioso es que en Colombia antes de la Constitución del 91 se tenía un sistema electoral mucho más proporcional que el que tenemos ahora. Teníamos un método que se conoce como el de los restos mayores, que beneficiaba mucho a partidos pequeños, pero claro, la estructura estaba cooptada por el Partido Liberal y Conservador, mientras que hoy tenemos un sistema proporcional que beneficia sobre todo a los partidos mayoritarios, a los grandes partidos. Piensen ustedes en los primeros 5 de una lista, y hoy tenemos otra vez esa explosión de partidos. Entonces, frente a esa explosión, ¿cómo podemos interpretar la abstención y la participación electoral? Yo creo que hay como dos grandes elementos. El primero es que haya o no partidos en Colombia, eso no significa que haya una emoción o una afiliación partidista. O sea, pueden existir 1000 partidos, pero va a seguir siendo muy fuerte la apatía por la política. De hecho, otra de las preguntas que tiene unos picos en los últimos años de esta encuesta de cultura política, yo les decía, ¿es porque no le interesa la política o porque hay otra pregunta muy fuerte que dice, yo no voto porque considero que la política es corrupta o porque no creo en el sistema político? Entonces, claro, se asocia a la política con algo delictual, con algo malo, con algo tramposo. Por eso yo a los estudiantes de política les digo que cuando se monten en un taxi nunca digan que estudian ciencia política. Yo hoy, por ejemplo, cometí ese error y no, mejor dicho, eso, porque la noción de política es algo, política o ser político es casi robar o ser un ladrón. Entonces, un chiste, aparte de ser ladrón, la gente cree, y no hay nadie que cree que sepa más de política que alguien que tiene un volante. Sí. A mí el último que me tocó me dijo que lo que pasa es que a él no le interesaba la política porque había un plan mundial para que todos los países se volvieran comunistas, menos Panamá. Menos Panamá. No entendí por qué Panamá, tampoco le pregunté, pero bueno, él estaba en su mundo de que todos iban a ser comunistas menos Panamá. Y eso es muy fuerte, pero como la idea, eso es muy fuerte precisamente porque los partidos en Colombia no funcionan como instituciones, no funcionan como esa gran bisagra entre la ciudadanía y el Estado. Los partidos en Colombia funcionan como facciones. De hecho, el origen de los partidos,
el concepto de partido es un concepto muy reciente. Antes se hablaba era de sectas o de facciones. Entonces, en Colombia vivimos es como en el faccionalismo, y al interior de esas facciones o partidos, más facciones. Entonces, por eso vemos que el caso de Roy Barreras, o sea, ya va a montar partido político, porque en este momento hay una oportunidad para montar partido político. La Corte Constitucional empezó a reconocer de nuevo la personería jurídica de unos extintos partidos. Ya hoy tenemos otra vez esa explosión de partidos. Algunos empiezan a hablar de la necesidad de regular eso para disminuir o achicar un poco el sistema de partidos, pero en últimas eso no tiene ningún efecto en la participación, ¿cierto? Entonces el resultado es el mismo. Como funcionan más como facciones, a mí me gusta mucho la palabra facción, el concepto de facción, porque tiene esa carga negativa, tiene esa carga de que no funciona como institución, sino que es como un arreglo ahí. Por ejemplo, en estos días hay, no voy a mencionar nombres, pero por ejemplo, hay un partido político que ha sido muy fuerte en Antioquia y que no le ha querido dar el aval a uno de sus más juiciosos militantes, no le ha querido dar el aval a la gobernación de Antioquia. Entonces, el pobre hombre anda recogiendo firmas. Entonces ahí aparece la otra cara de la moneda. Frente a esa crisis y frente a tantos partidos, a eso súmele todos estos grupos significativos de ciudadanos o candidaturas por firmas. Entonces la política en Colombia en el siglo XIX era de subculturas políticas con una especie de señores feudales al mando, y hoy sigue siendo muy parecido. E insisto, señores feudales al mando. Porque en últimas son grupos de personas que están lideradas en muchas ocasiones por personas que tienen cierto capital, son notables, tienen cierta opinión pública favorable, y con eso es suficiente para en principio ir a recoger firmas o luego fundar un partido, porque en última lo que nos está mostrando Roy es que el partido el partido no importa, lo que importa es en últimas el aval. Y qué interesante tener de nuevo esa fábrica de avales. Y entonces yo creo que en este momento la política en Colombia, la política electoral, está retrocediendo un poco a lo que sucedía antes de la reforma del 2003 e incluso posterior, que los partidos políticos no son instituciones, se convierten en empresas electorales que se dedican a la compra y venta de avales. Mientras tanto, el ciudadano sigue como el chiste malo. Mis estudiantes nunca se han reído de ese chiste, pero el chiste malo es cuál es la cultura política en Colombia. Pues le preguntan a un colombiano sobre política y el colombiano que responde, no sé y no me importa. Ahí se ríe. No sé y no me importa, es porque en últimas el colombiano se mantiene en la ignorancia frente a la política y en la apatía frente a la política. Y yo creo que ese es uno de los grandes resultados de este estudio de opinión que les menciono, y es que a la gente, a los colombianos no les interesa la política. Por eso somos unos bichitos raros los que nos metimos a estudiar este tipo de cosas y nos llama la atención. Sí, básicamente lo que uno encuentra con ese desinterés de los ciudadanos es lo que va unido también a por ejemplo, ahorita el coaval. El coaval lo que permite es que tú terminas coleccionando como laminitas. Y el que más avales tenga. Como medallas. Sí, el que más avales tenga, el que mejor te va. Este tipo de alianza y coaval lo que también están haciendo es que esos partidos pequeños, por ejemplo, terminen pudiendo subsistir gracias a esa participación que tienen. Que fue lo que le pasó a muchos o a varios partidos de la coalición de Nuestra Esperanza, que quedaron ahí porque tuvieron un senador, un representante de la Cámara. Entonces digamos que eso también va fraccionando el proceso. Digamos que cuando ya hablamos de participación a nivel nacional, y ahorita lo hablamos un poquito a local, ¿qué diferencias podemos encontrar entre las regiones? Digamos que lo que uno cuando mira el libro de la investigación es que sí, uno encuentra variaciones muy grandes entre periferia y tu Orinoquía, Amazonía, pero bueno, uno lo entiende por elementos geográficos. Pero digamos, cuando una persona desprevenida pregunta o piensa por qué
la región andina termina teniendo mayor participación. Evidentemente está más cerca del poder central, pero digamos que hay alguna, de pronto, algunas conclusiones o elementos que encontraron ustedes sobre participación a nivel regional que sean más allá de esto tan simple como la cercanía o distancia frente al poder central de Bogotá. Pues ahí hay que agregar otro elemento. Y no solo es el geográfico, pues, sino también el poblacional. Por eso la concentración de la población, pues ahí marca un elemento clave. Pero lo otro es la relevancia de los partidos políticos. Hay partidos políticos tradicionales que siguen teniendo una mayor relevancia en ciertas zonas y ellos logran una mayor movilización. Al respecto, con un libro que también publicó la CAS, yo hice un análisis sobre la relevancia de partidos en Antioquia. Entonces, en el imaginario estaba, por ejemplo, que en Antioquia, en las últimas elecciones, el partido más relevante ha sido el Centro Democrático, pero eso no es cierto. Eso no es cierto cuando empezamos a analizar subregión por subregión. De las 9 subregiones de Antioquia, solo en 2 el Centro Democrático adquiere una relevancia media, y lo hace porque, claro, son centros urbanos como Medellín y Río Negro, donde logran tener concejales, en el departamento logran tener un buen número de diputados, pero por ejemplo el Centro Democrático no logra obtener la alcaldía de Medellín y lleva 2 elecciones tratando de conquistar la gobernación de Antioquia y tampoco lo ha logrado. Entonces, cuando uno empieza a observar cuáles son los partidos más relevantes en cada uno de los municipios de esas 9 subregiones, se da cuenta que estamos en el siglo XIX todavía. Es Partido Liberal y Conservador. Entonces uno mira el norte de Antioquia y ¿quién domina electoralmente el norte de Antioquia? Partido Conservador. Si usted se baja al Bajo Cauca, ¿quién domina el Bajo Cauca? Partido Liberal. Si usted se va al oriente, Partido Conservador. Si usted se va al suroeste, ya un poco más disputado. Liberal conservador, pero en el centro ya aparece también el Centro Democrático como tratando de obtener algo. Entonces, yo creo que la participación en Colombia, como lo decía ahorita, también pues, obviamente el tema de la fragmentación, que ha sido histórico, la concentración de la población, este tema de lo que a mí me gusta utilizar la expresión de Weber, que es el dominio existente. Los partidos políticos, dice Weber, no están buscando adquirir nuevos dominios, sino dominar lo que ya tienen. Y eso han hecho los partidos tradicionales en Colombia. Yo creo que eso también es fundamental. Y un último aspecto, las coyunturas. Ahorita mencionamos una coyuntura, la paz. De hecho, Marco Palacios por eso habla de la paz cuatrienal. En últimas, las elecciones en Colombia, desde los 80 hacia acá, siempre estaban marcadas por la paz o por la guerra. Entonces, por eso lo denominaba paz cuatrienal. 4 años votamos para que haya una salida negociada y otros 4 años que no, y así. Esa paz cuatrienal se afecta es precisamente con Uribe y su reelección, y posteriormente con la reelección de Santos. Pero lo interesante que vamos a empezar a observar desde ahora, desde el gobierno del señor presidente Iván Duque hasta el actual, es cómo va a funcionar eso. Entonces, si vamos a volver a esa paz cuatrienal, y ya parece como que sí, otra vez esa paz cuatrienal. Entonces son coyunturas cuatrienales que aparecen y vuelven a movilizar a la gente más hacia otras cosas. Bueno, también hay que decir que la abstención a nivel nacional es muy diferente al comportamiento subnacional. En Colombia, por lo general, hay mayor participación en las presidenciales. Ya las otras elecciones me interesan mucho. Eso es raro porque se supone que el alcalde está más cerquita y tendríamos que votar más para ese tipo de elecciones. Sí, digamos que en la generalidad es así, pero digamos que hay 6 municipios donde uno, por ejemplo, encuentra digamos esta diferencia. Por ejemplo, en Ituango la gente tiende a votar más por alcalde que por presidente. Entonces, digamos que eso sí tenderá a ser mucho la diferenciación de cada centro poblado, como mencionas, porque a veces tendemos a pensar
incluso los departamentos como una unidad completamente compacta, y en el caso de Antioquia, por ejemplo, lo que uno encuentra sí son 9 realidades totalmente diferentes. Que incluso, por ejemplo, Urabá se comporta totalmente diferente en presidenciales al resto del departamento. O incluso zonas de Bajo Cauca o Nordeste, que se comportan de forma diferente a Oriente. Entonces, ahí sí lo que uno encuentra es como variaciones muy grandes en cuanto a resultados que al final es que los departamentos, como están constituidos, no dejan de ser unas cuestiones muy artificiales. Hay, por ejemplo, zonas de algunos departamentos de la costa que su comportamiento electoral es totalmente diferente al resto. Por ejemplo, el sur del Cesar, que es totalmente diferente, o el sur de Sucre, la Mojana, que es totalmente diferente al resto. Entonces, sí, no dejan de ser construcciones muy artificiales, porque si miran la historia de muchos departamentos, nacen por la idea de ciertos sectores políticos de independizarse de un poder mayor. Entonces, hasta incluso en la génesis de los departamentos, uno encuentra mucho estas tensiones, digamos, políticas entre las élites. Otra cosa que te quería de pronto consultar era, usualmente se tiende a hablar mucho en Colombia de la diferencia de los niveles de participación de la gente mayor y la gente joven. Y usualmente se dice que la gente mayor tiende a votar más que la gente joven. Y en las elecciones presidenciales, digamos que aparte del tópico de que la gente joven montó presidente, yo fui jurado de votación. Y mi mesa de votación era gente que iba a votar por primera vez. O sea, muchachos que nunca habían votado, que incluso llegaban con la cédula y era como yo qué hago. Entonces nos preguntaban, ¿yo qué hago? Yo como rayo este tarjetón. Ahí se identifica uno que si hay falencias de cultura política del colegio, pero, por ejemplo, en cada mesa de votación hay 400 personas. En la mesa en que estuve yo, fueron 370, 370. O sea, y fueron mesas muy concurridas. Sin embargo, digamos que el tópico sigue siendo los adultos mayores votan más, los jóvenes no tanto, y en ese momento de las elecciones lo que pensábamos con los otros jurados era, lo que pasa es que cuando la gente mayor llega a las 8 de la mañana después de misa y se ve ese tumulto de gente, pero el resto del día ya todo va más graneadito. Entonces, digamos que de acuerdo al estudio, ¿qué diferencia encontrar en tener percepción de pronto de personas mayores y jóvenes, que de pronto en los grupos focales se puede identificar algo que fuera, digamos, relevante? En los grupos focales lo que más llamó la atención es que varias personas pensaban que, por ejemplo, los actos de corrupción eran inherentes al cargo público, pues, y que estaban permitidos, a que robar plata pública estaba permitido, y hasta lo justificaban. Algunas personas no, pues eso está bien porque así funciona la vaina. Había uno que decía que si no de qué iban a vivir. Si no de qué iban a vivir, ese tipo de cosas. Entonces, tú mencionabas algo clave, Luis, y es la cultura. Entonces, que falta cultura en los colegios. Entonces, frente a la cultura política, siempre hay está la salida tradicional, y la salida tradicional es como esa exigencia a los colegios, a las universidades, de que hay que formar más en temas políticos. Pero yo a veces digo, bueno, y la otra parte creo que la parte institucional, y yo creo que es una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema de partidos, porque una de las grandes funciones sociales de los partidos políticos es precisamente crear y formar opinión, y en esa formación de la opinión está también la formación de la ciudadanía, y eso no ocurre en Colombia. Yo en clase de partidos políticos siempre coloco de ejemplo el trabajo que hacía Hoy Comunes, el partido político FARC en su momento empezó a hacer ese trabajo muy vicioso en estas zonas de concentración, cuando estaban haciendo pues este tránsito de guerrilla a partido, y formaban a su militancia. Eso lo hacían, pero ni el pueblo hace ese tipo de cosas ahora, ¿cierto? Esas cosas ya no se ven. Entonces yo creo que también, empezando por el papel de los partidos, falta mucho.
Y otro segundo elemento frente a lo que planteas, y ahorita mencionabas un poco esas diferencias de la participación en las regiones. Estos días con unos estudiantes hacíamos un ejercicio muy breve. Yo les dije que indagaran en ciertas regiones cuántos candidatos inscritos por firmas había. Entonces en Antioquia pues, un montón, en Bogotá otro montón, pero por ejemplo en Sucre no. En Sucre no hay tantos movimientos por firmas de inscritos. Pero usted ya pasa por la calle y está lleno de quien firmen por mí, firmen por el alcalde, los requemados que siempre se lanzan a quemar. Yo nunca entiendo eso. Yo creo que tienen como mucha plata para votar. Pero a lo que quiero llegar es que hay regiones donde no. Entonces, las dinámicas en Sucre es que ni siquiera todavía hoy se habla de los aspirantes a la alcaldía o a la gobernación. Eso todavía se está decidiendo. ¿Y quién decide eso? Los grupillos, los grupos políticos y esos jefes que ya pues, he planteado que son históricos. Entonces, yo creo que esas dinámicas de la participación en Colombia y de la cultura, yo no sé eso cómo se va a solucionar. La otra vez con la CASI me invitaron a una reunión con el Partido Conservador, había un montón de jóvenes que se estaban formando para políticos y siempre me hago una pregunta a uno, ¿cómo se va a solucionar el tema de la cultura? Yo no sé. La cultura política no, ni idea, porque yo creo que la salida no está en los colegios ni en las universidades, porque es que siempre quedaremos cortos. Entonces, yo creo que un poco pesimista tal vez, pero seguirá esta dinámica así por mucho tiempo. Y sobre todo porque lo que yo noto en las últimas elecciones es frente a los jóvenes, es que los jóvenes salieron a votar como con unos ánimos y con unos deseos, pero eso es muy peligroso en política porque eso crea muchas decepciones. Entonces, los decepcionados de Petro, ya están los decepcionados de Francia. Por ejemplo, mujeres feministas, ambientalistas que votaron por Francia Márquez, hoy ya están destrozadas porque Francia Márquez anda en un black box para arriba y para abajo. Pero eso es la política. Y yo creo que también en esa formación de cultura hace falta comprender la política sin convertir la política en Hello Kitty, pues en algo como la paz de Santos, ¿cierto? Recuerda que la paz de Santos era como dar los picos y abrazos como todo el tiempo. La política la hemos romantizado, la palabra. Yo creo que también hay que desromantizarla y comprenderla a partir de sus descripciones de las dinámicas reales. Yo pienso que, digamos que el ciudadano común lo que tiende es como a proyectar sus carencias en el político. Entonces es como me encanta que el político trabaje 24/7, pero ¿cómo se va a ir de vacaciones? O sea, es como... Pero queremos vacaciones. Claro, pero digamos que a mí me sorprende mucho cuando la gente se enoja porque un político está de permiso de vacaciones. O sea, literal, la gente piensa que el político es una persona que está ahí mezclada por 4 años. O la gente que se emociona porque ve un político trabajando a las 5 de la mañana. Repartiendo dólar. O en gobierno haciendo madrugar a los secretarios a las 4 de la mañana. Yo por lo menos no quiero ser secretario, pues a mí me encanta de 8 a 5. Pero creo que el político, o el ciudadano, perdón, tiende a proyectar mucho en el político todo lo que no es. Digamos, el hecho de a la vez como lo vemos como alguien que representa todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo sucio, y nosotros no, nosotros somos personas impolutas y ellos son los malos. También es como que lo consideramos seres sobrenaturales, por así decirlo, casi como la representación de familia real, y le damos atribuciones o atributos que definitivamente no tienen. Por eso yo sí siento que este tipo de excepciones en cuanto al político nacen de eso.
pues yo por qué tendría que esperar que un político, por ejemplo en el caso de Francia, no ande en un helicóptero si es una vicepresidenta y pues le puede pasar algo? O sea, yo soy Luis Ángel, le puedo montar en el Círculo Azul, no me va a pasar nada. En Conatra es peligroso. Entonces, sí siento que está como esa dualidad entre la percepción del ciudadano con la política y el político, que es diferente. Por ejemplo, aquí estaba buscando ahorita, en una de las preguntas que hacían de ¿para qué creen que sirve la política en Colombia? Es que las tres primeras son para generar corrupción, para favorecer a los políticos y para nada. Y esto se va en un 57%. Y la siguiente es para beneficiar al país, 11,9%, para organizar a la sociedad, 10,8%, que también es otra cosa que vemos en la política como el orden. Pero entonces digamos que lo que uno encuentra es que la percepción negativa siempre está hacia arriba. Entonces, sí lo que veo uno es como el desgaste político con respecto a cierta gente, lo que decías es muy cierto, de los partidos que no tienen ningún tipo de incidencia en la vida diaria de la gente más allá de cada 4 años aparecerse para que voten por ellos. Yo no sé, digamos a ustedes desde esta carrera, pero cuando yo estaba en la universidad, fíjate que por allá no se aparecía ningún partido político como para contarnos qué hacía. Digamos que tampoco quería que me fueran a hacer proselitismo, pero cuéntenme qué hace usted, pues, como para organización de partidos. O sea, eso no lo ve uno. Y es un proceso de pedagogía que sí debería ser importante, porque por lo menos nosotros terminamos siendo un referente con mucha gente que nos preguntan qué debo hacer, por qué debo votar, o explíquenme esto que no lo entiendo. Y si nosotros no tenemos contacto en el día a día con un partido, pues la gente como muchísimo menos. Entonces, digamos que digamos de las grandes conclusiones del libro también es que hace falta que los partidos políticos y los políticos no lo van a hacer, pero hace falta que hagan una introspección de efectivamente porque la gente no lo quiere o porque la gente no les cree, que es algo también que le pasa, ese es el otro tema, pero le pasa mucho a los medios no se preguntan porque la gente no les cree o porque no los quiere. Razones hay, pero yo no sé, pues el ego de un, no sé si comunicador, pero el ego de un periodista comunicador es bastante complejo, y el ego de un político peor. O sea, un político cree que todo el mundo, no, es que yo me lanzo porque me están pidiendo, la comunidad me pide que me lance. Del boliviano. Pues yo no es como que, pues señor, aquí nadie me está pidiendo que se lance. Pero ellos creen que la gente sí les lanza, entonces son tan encerrados en su círculo del boliviano, del carulla, que le encontraron a una señora y le dijo tal cosa y ya no, todo el mundo, toda la comunidad me quiere. Entonces sí tiene que ver mucho eso, esa decepción colombiana frente a la política y al político, con esa desconexión que hay en la vida diaria. Pues la gente no siente que el político o la política le beneficien algo directamente, y cualquier cosa que le pueda beneficiar directamente necesita algún tipo de triquiñuela para acercarse al político para que le pueda solucionar el asunto. Entonces, digamos que todo este tipo de barreras que hay para acceder al gobierno y para acceder al Estado también es lo que hace que la gente se descontente de eso. Pues digamos que antes de darle paso como que ellos nos pregunten, no sé si quisieras concluir algo de qué fue lo que más te sorprendió pronto del estudio, algo que tú dijeras como que realmente no pensé que fuera así, pero resultó que sí fue así. Bueno, a mí lo que más me sorprendió de los resultados de todas estas encuestas es que yo no creía que fuera tanta la apatía y tanta, yo pensaba que era menor, pero es que en serio que es un imaginario, o sea, es que asociar la política con corrupción, ya es, o sea, política y delito, ¿cierto? La política como un delito. A mí eso fue lo que más me sorprendió, pero yo quería agregar ya una última cosa frente a lo que mencionabas, y es que sí, hay problemas de cultura política, hay problemas de formación, hay problemas para movilizarnos más a las urnas, pero también tenemos un problema con muchos políticos.
están los políticos ladrones, eso es un gran problema, pero también están otros que son políticos no políticos, y yo creo que le hacen mucho daño a la política. Son aquellos que no les gusta denominarse políticos y que hablan de la política siempre en términos negativos. Es que esa política corrupta de ellos, nosotros la vamos a cambiar. Entonces establecen esas líneas divisorias nosotros los no políticos que vamos a cambiar eso. Eso yo creo que le hace mucho daño a la política, porque lo que genera es una confusión al ciudadano de que entonces la política es mala, pero lo que ellos proponen, que supuestamente no es político, pero sí lo es como la solución. Yo creo que eso le hace mucho daño. Y aquí sí voy a mencionar nombres concretos. A mí me gustó mucho un video que en la elección presidencial subió Alejandro Gaviria, cuando hicieron pues todo eso, que los jóvenes le pedían a Gaviria que se lanzara, y la gente cree en esas cosas, y Gaviria se lanzó. Y él sacó uno de sus primeros videos que yo invito a que lo vean, y él decía: yo soy un político, y es así, se definió de entrada: yo soy un político, y como político quiero hacer. Entonces yo creo que ese tipo, y por eso me gustó, pero a mí me gustó es porque sin pena dice: mire, yo soy político y voy a hacer política, y lo que quiero proponer es esto, pero sin miedo, sin trampas, sin venderse como lo que no es, político. Pero los medios de comunicación los llamaban: hola, rector Gaviria, ¿cómo estás? Pero ¿qué es eso? ¿Por qué le siguen diciendo rector si ya no es rector? ¿Cierto? Entonces yo creo que eso también muestra un panorama del problema que tenemos. Insisto, yo no sé cuál será la solución, seguiremos estudiando, pero... Tenemos, digamos, un caso muy actual, el exdirector del DANE. Ese es un hombre consentido por todos los medios de comunicación. Ayer estaba en la W y durante un tiempo estuvo todos los días en RCN, y entonces no se vende como un político, como alguien muy técnico. Y digamos que al final se desdibuja mucho, porque uno sabe si él quiere manejar otra vez el DANE o quiere ser alcalde. Entonces es ese punto de cómo despolitizamos a una persona para que el medio se vea creíble. Sí, pues es que lo venden es como el chico bacano, ¿cierto? Pero nada, pues lean el libro, ahí hay varios errores que se nos fueron, pero todos son culpa mía, ¿no? Ahí sí María no tiene nada que ver, son culpas mías, todos los errores son culpa mía. Nada, léanlo, disfrútenlo. El estudio es un estudio de 2020, ya lleva, qué rápido pasa el tiempo, lleva ya 3 años, y yo creo que esa misma encuesta se debería volver a aplicar ahorita después de la pandemia, para, entonces el guiño, para ver qué sucede, ¿cierto? Porque tal vez podemos encontrar unas tendencias o encontrar unas nuevas dinámicas después de la pandemia que a mí me llama mucho la atención, todo eso que se viene hablando de los jóvenes, porque es que los jóvenes, quiero saber si eso es cierto, eso para dónde va, sobre todo por esa decepción que ha generado este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, en muchos jóvenes que creyeron en ese cambio, y empiezan esas decepciones constantes. Entonces, nada, pues lean el libro y sobre todo compártanlo, y a personas que estén alejadas de la ciencia política, para que vean una forma diferente de acercarse a la política. El libro tiene unas bondades que yo considero que primero es que está escrito de una forma muy sencilla, y por tanto lo puede leer cualquier persona, no tiene que tener pues una formación en ciencia política ni ninguna profesión. Cualquier persona que sepa leer, yo creo que lo lee y va a tener un montón de cosas. La primera bondad es eso, y la segunda bondad es que mezcla la ciencia política. Por ejemplo, el segundo capítulo lo vamos a leer en clase. El segundo capítulo es muy disciplinar. El primero es como muy de contexto, muy histórico, y el tercero ya es más cuantitativo. Entonces mezcla muchas cosas de las que hace la ciencia política, pero las acerca al ciudadano. Yo creo que esa es la clave. Y nada, muchas gracias.
decisiones, quejas, reclamos. Todo muy claro. Sí, ay, no. Cruz. Hola, a mí me pareció muy curioso el contraste de esa mala visibilidad de la política del ciudadano, pues del ciudadano hacia la política, pero a la vez esa prevalencia de los partidos tradicionales. Eso, pues, en el estudio, en el libro lo tratan en algún momento, ese contraste entre una cosa y la otra. Sí, de hecho, les voy a mostrar una gráfica para... Esa gráfica se le pregunta, siendo 5 muy favorable y 1 muy desfavorable, ¿qué opinión tiene usted sobre los siguientes partidos políticos? Entonces, en rojo desfavorable. Entonces miren la marca FARC. Y eso que en la encuesta, una de las correcciones que se le hizo a la encuestadora es que no preguntara por FARC, sino por Fuerza Alternativa Revolucionaria El Común, para que no tuviera ese efecto de la marca FARC. Y la imagen desfavorable fue el 45. Yo voy a montar aquí, vamos a ver. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es que miren que partidos políticos que han tenido una gran trayectoria desde la década de los 90 en el país sean los completos desconocidos, como es el partido AICO o como es el partido ASI. El desconocimiento del partido ASI es del 74%. De hecho, de cada 10 colombianos no saben que eso es un partido político, pero es un partido político que viene dando avales desde los años 90. Antes se llamaba Alianza Social Indígena, hoy se llama Alianza Social Independiente. Y otro elemento importante tiene que ver, por ejemplo, con el mismo desconocimiento que tienen de los partidos conocidos. Miren el Partido Verde. O sea, un partido político que vea esto, o estos partidos que vean esto, pues se tiene que preocupar. Porque ¿cómo es posible que 4 de cada 10 colombianos no conozcan el Partido Verde? ¿Cierto? Pero seguramente sí conocen a un candidato de ellos. Ahí es donde juega el personalismo. Y el otro elemento curioso es que miren las imágenes desfavorables, por ejemplo, de lo que es de los partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, todos tienen una imagen muy desfavorable, pero cuando ya uno empieza a comprender cómo funcionan las votaciones y todo el tema electoral, pues siguen siendo muy fuertes. Entonces, también es como que la gente en Colombia, el partido político como que no le gusta, pero igual vota por él. La pregunta es por quién está votando, por el partido o por las personas que están allí en su momento con la candidatura. Entonces, y para no darle más vueltas al asunto, mire lo de Roy Barreras. ¿Cierto? Yo en clase siempre lo digo, Roy Barreras es es un caso de estudio, ese señor. Y se hace elegir por una lista y suerte. Chao, más bien monto mi partido. Luego en las elecciones la gente va a votar por el partido de Roy o por Roy. Ahí está un poco la dinámica. Pero miren este desconocimiento de los partidos. Este es clave. Estos son partidos pequeños, no son muy relevantes, no son muy votados, pero sí tienen una trayectoria de muchos años, 30 años en la democracia colombiana, y nadie los conoce, se conocen entre ellos. Y uno que otro candidato independiente cuando necesita avalar su candidatura. Y digamos que también un nivel que si ustedes identifican la variación del partido a nivel de elecciones regionales y elecciones nacionales, van a encontrar cosas como las siguientes. En el Atlántico gana Cambio Radical con los Chávez, en elecciones regionales, pero en elecciones presidenciales se voltea la torta totalmente y es un partido dominado por Petro en todas las vueltas electorales. Es una persona que te vote en elecciones locales por Alejandro Chávez, en la alcaldía te puede votar por Petro a la presidencia y te puede votar por el Partido Liberal a Congreso, y a la JAL te puede votar por el voto. Digamos que esa consistencia partido candidato ciudadano no existe efectivamente para muchos, entonces es lo que hace que todo sea muy ambivalente. ¿Qué otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Pedro.
no sabía que era otra de las preguntas del libro, así que me alegra mucho que lo hagas. Y me preguntaba en el sentido de, yo lo leí hace rato cuando salió, me parece un libro muy bueno, muy ilustrativo. Y justo pues por la calidad del texto me gustaría hacer una pregunta que nunca te he hecho, y es sobre todo sobre la noción de la subcultura política. ¿Qué es en serio ese concepto? Es evidentemente lógico que si uno parte de que no había una identidad política, pues lógico, causalmente cualquier otra cosa podría haber. Y no solamente pues por qué escoger ese concepto, qué significa en realidad esa subcultura política y por qué escogerlo después de más o menos 70 años de toda una construcción en las ciencias sociales sobre la identidad subalterna en países en los que han atravesado por la experiencia de la colonialidad. Me toca también un poco lo de esto de que no hay cultura política. Pareciera haber demasiado idealismo todavía en el manejo en el que la ciencia política manejamos el concepto de cultura cívica, que supongo que viene desde Almond y de Weber. Este texto tiene 60 años y ha habido toda una amplitud del desarrollo de los estudios culturales justamente desarrollando la identidad. Incluso en los Estados Unidos, los estudios interraciales hoy trabajan a punta de localidades como las comunidades afroamericanas, como los latinos, efectivamente no cumplen con los estándares del tipo ideal de Sidney Verba y Gabriel Almond, pero hay culturas cívicas y esa categoría es quizás marginal. Hay algunos artículos recientes que dicen que esa categoría es tremendamente marginal en la ciencia política para explicar evidentemente cómo media entre el sistema político y digamos lo que le interesa a los ciudadanos. No sé, y eso tocaría pues otras cosas sobre esto de la edición de urbano, rural. Yo pongo un ejemplo casi siempre es el incremento de la participación en el Cauca en las últimas elecciones en la segunda ronda. Es impresionante eso, me parece que eso escapa bastante. Lo que movilizó principalmente las comunidades indígenas, que es los que incrementaron, hasta donde conozco pues internamente el caso del movimiento indígena del Cauca, los que movilizaron una gran cosa para una gran, digamos, simbolización para salir a votar, escapa un poco a esas lógicas y quizás respondería a una necesidad de actualizar muchas categorías y sobre todo de no trabajar con tipos ideales que tienen tanto tiempo en la ciencia política. Sí, a ver, dos cosas de la pregunta que haces. Lo primero es que eso fue lo que se encontró en los estudios que se han realizado en Colombia. Y también por eso les decía de las bondades de este texto. Este era un texto para que cualquier persona lo leyera. Y si yo incluyo todo lo que planteas, todo lo que tú acabas de plantear en un texto de estos, nadie lo va a entender. Esa es una realidad, nadie lo va a entender. Mientras que si lo planteo en términos de subcultura, cuando cogemos ese concepto que lo acogemos, es utilizado en otras investigaciones en el país, lo que queremos señalar con ello es que a falta de la construcción de una identidad nacional, ¿cierto? Y de una cultura política que se deriva de esa identidad nacional, lo que se construyeron fueron identidades locales, ¿cierto? La identidad en Colombia tiende al localismo. Claro, eso puede suceder en cualquier país, sucede en cualquier país del mundo, pero al momento de la movilización y de la participación electoral, esos localismos se rompen un poco y por eso hay una mayor participación. Entonces la respuesta es muy sencilla. Si yo coloco todo eso que acabas de plantear, todos los estudios coloniales, descoloniales, etc., yo creo que me cierran el libro y lo dejan de leer. Ya no para. Sí, porque es que por eso esto es un libro más de ¿cómo es que lo llaman en ciencias Milton? Socialización del conocimiento. Divulgación del conocimiento, ¿cierto? Divulgación del conocimiento. Yo creo que esa es una de las razones. Otra de las razones también es porque por la formación de nosotros, claro, como investigadores. Son temas que se salen completamente de lo que nosotros abordamos. Porque en últimas, el objetivo, también uno abre la introducción del texto, cuando uno analiza en la introducción, aquí está, en la introducción se plantea que el objetivo del texto
la pretensión es estudiar el comportamiento político de los colombianos en las diversas regiones, rastreando aquellos elementos que constituyen la identidad política del país, incluyendo la participación democrática, la cultura política, los imaginarios sociales y las percepciones regionales, ¿cierto? Entonces, a partir de este objetivo es que consideramos que el concepto de cultura política se podía aplicar, iba a ser manejable para la investigación y lo iban a entender. Y sobre todo porque iba a estar relacionado sobre todo a dos elementos que eran muy fuertes en el estudio de opinión. Y eran muy fuertes en el estudio de opinión los imaginarios sociales y las percepciones regionales. Y por eso la invitación es a que miren los detalles de los grupos focales, para que miren las cosas que dicen las personas de la política, ¿cierto? Eso es una cosa brutal. Entonces, ¿qué nos da cuenta de eso? Que eso son subculturas, que tal vez desde, por ejemplo, estos estudios que tú mencionas, que tú los manejas, los llamen de otra forma, sí, pero que planteándolo en términos de subcultura, nos entendemos todos. Y en últimas, ese es el efecto práctico en la política. Y lo segundo que era... bueno. No, pero había dicho otra cosa. Sí, no, pero eso tenía que ver con eso. sí, pero es eso. Sí, y que hay que actualizar muchas cosas y eso, sí. Por eso aquí les estoy haciendo el guiño para actualizar muchas cosas. Y nada. No, yo eso no, pero no va a incluir, porque no me entienden, pero sí podemos ensayar estos conceptos y otras cosas, claro. Pero esas fueron, en pocas palabras, esas fueron las gafas que nos pusimos en ese inicio de la pandemia para interpretar todos los datos que teníamos. Y además, un dato agregado, ¿listo? Que María José es mi esposa, y entonces eso, aquí pues on the record. Imagínense lo que era escribir este libro y Alicia por ahí exigiendo un montón de cosas, ¿cierto? Una cosa tremenda, pero bueno. Muchas gracias. Y pasen por su libro. Chicos, un favor gigante antes de que se vayan. Nos reunimos todos en esta parte del auditorio para una foto grupal.